Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Hoy es día de EGM y la SER comienza 2025 como líder indiscutible de la radio con 4.530.000 oyentes según los datos de esta primera ola del Estudio General de Medios. Todos los programas de la SER crecen en audiencia y lideran de lunes a viernes a todas horas las 24 horas del día. Ángeles Barceló, al frente de Hoy por Hoy, incrementa su liderazgo con una audiencia de 3.170.000 oyentes diarios. Encadena 5 olas consecutivas con más de 3 millones de seguidores. Obtiene su máxima ventaja respecto al segundo espacio radiofónico Herrera en COPE de Carlos Herrera, superándolo en 680.000 oyentes y duplica en audiencia a más de uno de Onda Cero con Alsina. Hora 25, dirigido por Aimar Bretos, aumenta su liderazgo de las noches informativas con 1.080.000 oyentes, 171.000 más que la linterna de COPE. Hora 14, dirigido por Javier Casal, consigue 540.000 oyentes diarios y lidera en su franja. La SER es también la cadena preferida de las tardes de la radio. La Ventana de Carles Francino encadena 5 olas consecutivas por encima del 1.000.000 de oyentes. Registra récord histórico con 1.101.000 oyentes por encima de la suma de sus dos principales competidores juntos. A Vivir, que son 2 días de Javier del Pino, mantiene su liderazgo en las mañanas del fin de semana. Los sábados registra 2.040.000 oyentes. Los domingos consigue 1.770.000 oyentes. La SER lidera las madrugadas con récords históricos de sus dos programas El Faro de Mara Torres y Si amanece nos vamos de Roberto Sánchez, con 262.000 oyentes y 158.000 oyentes respectivamente. Y la SER lidera la programación deportiva. El Larguero, que dirige cada noche Manu Carreño, lidera las noches deportivas con 739.000 oyentes y superan 178.000 al partidazo de COPE, con la mayor distancia entre ambos programas. El fin de semana, Carrusel Deportivo con Dani García alcanza el 1.621.000 oyentes el sábado y el 1.783 los domingos. En el promedio de fin de semana y en horario coincidente lidera con 1.700.000 oyentes, 44.000 más que su inmediato competidor, Tiempo de Juego de la cadena COPE. Francisco José Delgado Pacojó con Ser Deportivos lidera de lunes a viernes, 445.000 oyentes, su mejor dato de los últimos 4 años. Y Hora 25 de los deportes con Jesús Gallego también lidera su tramo horario con 287.000 oyentes. La radio musical consigue su mejor dato de los últimos 5 años. La radio musical supera los 13 millones de oyentes diarios, incrementa en más de 176.000 oyentes con respecto a la tercera ola de 2024 y consigue su mejor cifra desde la pandemia. Los 40 lidera la radio musical en España con 3.035.000 oyentes de lunes a viernes y sigue siendo la tercera cadena más escuchada en nuestro país por detrás de la SER y la COPE. El programa Despertador Anda Ya con Dani Moreno y Cristina Boscá es líder una oleada más con 1.768.000 oyentes. Es el tercer programa más escuchado de la radio en España de lunes a viernes. Cadena Dial mejora respecto a la pasada ola y a la misma ola del año pasado y es la tercera radio musical en España con 1.611.000 oyentes. Cifras récord en consumo también digital. Y la cadena SER consigue un nuevo récord en consumo digital con 1.362.000 oyentes, liderando el ranking. Un 30% de los oyentes de la SER la escuchan en formato digital, en streaming o en podcast. Y hay un dato más allá de los conseguidos por una y otra emisora, y es que la radio en general incrementa su audiencia y registra uno de sus mejores datos históricos con más de 24 millones y medio de oyentes. En tiempos de incertidumbre y turbulencia, esta es la fuerza de la radio. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Porque ha sido un hombre que ha dado su vida por el bien de la humanidad. De un hombre que devolvió a la Iglesia, o intentó devolver a la Iglesia al mundo. No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños. Y además ha sido un gran innovador, ¿no? Ha sido una persona que desde el día que toma el cargo se distingue. La corrupción es puzza.
víctima de la politización y artífice quizás también. Bueno, que no se ha cortado nunca, no se ha ahorrado nunca frases muy contundentes. Esa gente son infiltrados. Si tienen fe, si no tienen fe, si se sienten amados, si se sienten heridos, es que el Papa Francisco era para todos. Esperamos que haya también una continuidad con el Papa Francisco, a la vez que esperamos también una novedad, ¿no? Nadie quiere una repetición. No pensé, pero me gusta cuando uno recuerda a alguien y dicen, era un buen tipo, hizo lo que pudo. Revolucionario, innovador, vendaval, más conservador de lo que parece, reacio a modificar la doctrina, el mundo complejo que heredó como papa reafirma su complejidad al retratarle y elegir cómo le recordará al despedirle después de 12 años como pontífice. Sonaron las campanas de las iglesias de todo el planeta, sonó cada una a su manera, algunas 88 veces por los 88 años del Papa Francisco, que eligió su nombre por San Francisco de Asís, conocido por su vida de pobreza y de humildad. Murió ayer de un ictus y ha pedido como última voluntad que le entierren en un nicho sencillo. Roma y el Vaticano transforman ya su fisonomía para adaptarse a una ceremonia milenaria. Con ella la Iglesia quiere escenificar el paso de Pedro, el primer papa al que la tradición coloca enterrado en el mismo lugar desde el siglo IV al próximo representante de Dios. Es uno de los grandes símbolos de la cristiandad, la Plaza de San Pedro, en la que está el enviado especial de la SER, director de la 25, Aimar Bretos. Buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Es en el que estás, Aimar, es el lugar desde el que vamos a ver horas y horas de imágenes, de espera para despedir al Papa, de expectación para seguir el resultado de la elección que tiene que empezar en unos días. Es el lugar que simboliza el encuentro de católicos y también de otros que no lo son, con la cabeza de la Iglesia. ¿Cómo es el ambiente a esta hora? ¿Hay ya gente, Aimar? Hay ya mucha gente, hay formadas grandes colas de personas que quieren entrar a esta Plaza de San Pedro, que amanece espectacular. Tú la conoces bien, Ángels, imagínatela a esta hora de la mañana, mucho sol, todavía en un silencio llamativo para la cantidad de fieles que esperan para acceder a la basílica. A mí particularmente un hombre que ha lasciado tanta esperanza y tanto coraggio. Y aunque sea un momento Estamos a unos metros del obelisco y te digo que se nota ya un incremento de la seguridad respecto a anoche, Ángels. Hay un despliegue mucho mayor de policías porque hoy ya sí se espera la llegada de muchísimas personas de medio mundo que ayer iniciaron el viaje al conocer la noticia de la muerte del Papa. Pues vamos a ir recorriendo esta mañana distintos puntos del Vaticano y de Roma para comprobar el ambiente en cada uno de ellos, así que después, cuando empecemos el abierto, Aimar, vuelvo contigo. Luego hablamos. Hasta ahora. Dicen los vaticanistas que el Papa Francisco vivió entre lobos en sus intentos de reforma. Sergio Soto, buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. Y que los lobos, lejos de calmarse con los años, se volvieron cada vez más fieros. Así se refieren a un papa al que unánimemente se define como aperturista, crítico con el capitalismo, apoyo de los migrantes, a quien se destaca por haber introducido en la agenda de la Iglesia asuntos que estaban en el margen, pero al que otros discuten la profundidad de sus reformas. Se abre ahora, les decía, un proceso metódicamente ordenado que primero tiene que decir adiós a Francisco, enterrarle y escenificar la continuidad de la institución, y por eso lo primero es fijar una fecha para el funeral del Papa. Corresponsal de la SER en Roma, Joan Solés, buenos días. Buenos días, Ángels. Hoy se espera, Joan, que sepamos ya con seguridad esa fecha, en lo que parece que será este fin de semana. Sí, el funeral se celebrará con toda probabilidad el próximo fin de semana y será diferente a los anteriores entierros de pontífices de los últimos siglos, porque en esta ocasión habrá cortejo, un cortejo que atravesará Roma desde la colina urbana del Vaticano a la del Esquilino para trasladar el féretro a la Basílica de Santa María Maggiore. Sin embargo, la fecha exacta se decidirá esta mañana en las congregaciones cardenalicias, que se reunirán por primera vez como autoridad máxima responsable del Estado del Vaticano y de la Iglesia en ausencia del Papa, es decir, en el periodo llamado vacante. En cuanto a la fecha del cónclave, se baraja la posibilidad que sea a partir del 5 de mayo o bien a lo largo de la segunda semana de mayo. Serán las congregaciones cardenalicias también las que establecerán la fecha en los próximos días. Ahora sigo contigo, Joan. Sintiendo que se acerca el fin de mi vida terrenal y con viva esperanza en la vida eterna, deseo expresar mi voluntad únicamente respecto al lugar de mi sepultura. Fue escueto, fue sencillo el testamento del Papa. Deseo que mi último viaje terrenal termine precisamente en este antiguo santuario mariano, donde iba a orar al inicio y al final de cada viaje apostólico, en la Basílica de Santa María la Mayor. Pablo Morán, buenos días. Hola, Ángels, buenos días. Tú estás ahí en esa basílica que el Papa ha elegido como lugar de su tumba. ¿Hay ya preparativos en ese templo?
Sí, en realidad hace tiempo que comenzó a prepararse el espacio que acogerá los restos del Papa Francisco dentro de esta basílica, construida en el año 432 sobre una de las 7 colinas de Roma. Fue justo después de que Francisco expresara ese deseo de descansar aquí eternamente. Ese espacio era un antiguo almacén de candelabros que está junto a la capilla dedicada a la Salus Populi Romani, que es el icono de la Virgen María al que Francisco, como contabais, tenía una especial devoción y en la que hace unos minutos se ha oficiado la primera misa y la primera homilía de este día en memoria de Bergoglio. Hemos estado dentro, este es el sonido de esa homilía a la que han asistido los primeros fieles que hoy se acercan a este templo con especial interés el día después de la muerte de Francisco y antes de que sus restos sean trasladados aquí para su descanso eterno, justo al lado de esa imagen de María al que, como contabais, Bergoglio venía a rezar antes y después de cada uno de los viajes de su pontificado. Seguimos después, Pablo. Hasta ahora. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Nos contaba Joan Solés cuándo puede ser la fecha del inicio del cónclave y ahí empieza el misterio, el cónclave y todos los cálculos acerca de quién sucederá a Francisco y cómo eso puede afectar al camino que ha seguido la Iglesia en los últimos años. Una de las claves es que el Papa que acaba de morir ha elegido a gran parte de los cardenales que ahora deben votar a su sucesor, pero el proceso de un cónclave, Joan, siempre es complejo y con un punto de misterio. Por ahora lo que tenemos son unas pocas claves sobre los papables, sobre los candidatos y la información de cuáles se espera que sean los tiempos. Sí, los 135 cardenales electores, la mayoría creados por el Papa Francisco, proceden de 71 países porque Bergoglio quiso ampliar la representación del sur global, quiso aumentar el número de africanos, asiáticos y latinoamericanos en un futuro cónclave. Así pues, el próximo Papa debería ser aritméticamente de los llamados bergolianos y debería proseguir las reformas iniciadas por Francisco. Entre los bergolianos, por llamarlos así, encontramos al cardenal Parolin, número 2 del Vaticano, secretario de Estado, es decir, el jefe del gobierno del Vaticano, otro italiano muy carismático, el cardenal Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, también el teólogo argentino Víctor Manuel Fernández, actual prefecto para la doctrina de la fe, algo así como el Ministerio del Interior del Vaticano. En fin, hay otros, el cardenal de Malta Gregg, el cardenal inglés Roche, el filipino Tagle, el irlandés Farwell, el actual camarlengo, en fin, la lista es larga. Entre los cardenales opositores a Francisco que podrían imponerse, las quinielas señalan a quien que tendrían posibilidades de salir elegidos: Silva de Timor Este, Osvaldo Gracias de la India, Eik de los Países Bajos, Da Rosario de Bangladesh, God de Singapur, Duca de la República Checa, Cordileone de los Estados Unidos o Angelo Bagnasco de Italia. En definitiva, los 135 cardenales electores deberán decidir si el perfil del futuro Papa es el de un seguidor o no de Francisco. Seguimos después en el abierto, Joan. Gracias. Hasta luego. Sí, efectivamente. Yo creo que pocas veces en la historia de la Iglesia hemos visto un Papa que ha tenido unas críticas tan férreas y tan violentas, ¿no? Sin embargo, yo creo que él lo llevaba a hombros, como él decía, como Jesús llevó la cruz, sabiendo que la solución estaba en el futuro, no simplemente en hacer concesiones, ¿no? Él ha sido muy valiente y también ha afrontado con dificultad. Yo sé que le han dolido, que le dolía la división en la Iglesia, pero tenía muy claro la mirada en el futuro, ¿no? Es el arzobispo de Madrid, José Cobo, que ayer en Hora 25 nos contó que cree que no habrá marcha atrás. Dice Cobo que un nuevo papa no puede suponer un retroceso porque la Iglesia mirará hacia adelante y que la forma de hacer Iglesia de Francisco ha sembrado una corriente de esperanza. Estas son las reacciones de quienes componen la institución, de sus fieles, de los curiosos en las calles, pero la muerte de un papa también desencadena toda una corriente de reacciones políticas y aquí lo habitual ha sido ver una izquierda más cómoda que la derecha a la hora de destacar el legado de Francisco. En España el gobierno ha decretado 3 días de luto oficial. Todos los partidos políticos se suman al pésame, aunque con diferencias. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Todos los partidos del arco parlamentario han querido mostrar sus condolencias por la muerte del Papa Francisco, aunque sobre
sobre todo la izquierda la que pone el acento en los valores de su pontificado. Una persona muy comprometida con los débiles, con la gente que no tiene nada, con los vulnerables, con los migrantes. El gobierno que espera que el sucesor elegido por los cardenales siga el camino iniciado por Francisco. Creo que ha de continuar ese camino. Desde la derecha el PP ha evitado expresar lo que espera del nuevo pontífice. Feijóo sí que reconoce la capacidad de Francisco para servir al mundo y a la Iglesia desde sus convicciones, un mensaje en el que incidía Esther Muñoz. España no se entiende sin su alma católica y esperemos que pronto se llene este vacío que deja la marcha del Santo Padre. Más escueto era, sin embargo, Santiago Abascal. Vox se une a las oraciones de los católicos y expresa un deseo. Que en el próximo cónclave los cardenales, unidos en torno a la fe y con una mirada responsable sobre los retos del mundo, elijan al mejor sucesor. El gobierno ha decretado 3 días de luto oficial, una decisión que criticaba, por ejemplo, el diputado de Izquierda Unida Enrique Santiago, que cree que no es una decisión coherente ni propia de un Estado confesional. Y la muerte de Jorge Bergoglio conmociona especialmente a su país natal, Argentina, donde el gobierno de Javier Milei ha decretado 7 días de duelo nacional. El padre Jorge nunca regresó a Argentina como papa, donde los fieles lo recuerdan como un papa transformador. Corresponsal en Buenos Aires, Berta Raventós, buenos días. Buenos días. Argentina llora la muerte de Francisco, el único papa latinoamericano y el papa de las periferias, como le llaman aquí. En su Buenos Aires natal lo recuerdan como el padre Jorge, quien ejerció durante 15 años como arzobispo de la ciudad. Este lunes la Basílica de Flores, donde Francisco dio sus primeros pasos como sacerdote, se ha llenado de gente que ha acudido conmocionada a honrarlo. Yo hace mucho que no venía a una misa y Francisco lo logró, sobre todo por su mensaje tan fuerte contra la avaricia y la crueldad. En estos tiempos donde no se escuchan muchas voces como la de Francisco. La misa excelente, un momento de oración, un momento de encuentro, un momento de reconciliación, un legado de lo que es el mensaje del Papa. O sea, de las personas poderosas de este momento del mundo, el que más honró el lugar que tenía. Verdaderamente un honor estar aquí en Argentina y vivir de cerca el fallecimiento del Papa. Del gabinete de Javier Milei, solo la vicepresidenta Victoria Villarruel ha asistido a la misa de Flores. Está por ver si hoy Milei aparece en la homilía oficial en la Catedral de Buenos Aires, antes de emprender su viaje hacia Roma para llegar al funeral del Papa. En 10 minutos el abierto, en el que volveremos a Roma y ampliaremos toda la información y todas las reacciones por la muerte del Papa Francisco, y en el análisis hoy con Elena Pisonero, José María Lasalle y Eduardo Madina. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.